Hola a todos, yo soy Obdulia y os doy la bienvenida al canal. Hoy os quiero hablar de los últimos libros que me acabo de leer y que además me han impactado. Me han impactado mucho por la temática y también por la forma en la que están escritos y porque además son de grandes autores. El primero de ellos es El esclavo, del autor polaco de origen judío Isaac Bashevis Singer. Este libro lo leí porque muchos de vosotros me lo habíais recomendado. Sobre todo hay una recomendación que me hicisteis de una manera muy insistente, uno de vosotros, cuando publiqué el vídeo sobre los premios Nobel de Literatura, ya que a Singer le dieron el premio Nobel de Literatura en 1978. El esclavo se publicó en 1962 y es la historia de un chico judío que no había tenido necesidad de trabajar porque su origen era de una familia de rabinos, era de alta alcurnia, y él se había dedicado toda su vida a estudiar el Talmud, era un especialista también de la Torá y también estudiaba mucho los filósofos clásicos como Aristóteles, Platón. Tenía una gran cultura. Además estaba casado y tenía 3 hijos. Todo iba bien hasta que de repente una banda de cosacos arrasa su pueblo y a él unos ladrones lo secuestran y lo llevan a las montañas de Polonia. Él allí es vendido como esclavo a unos campesinos y su dueño lo lleva a las altas montañas y él tiene que pasar el verano cuidando del ganado. Esa es su misión. ¿El por qué no se escapa? Pues él, según dice, no se escapa porque piensa que si se escapara enseguida lo apresarían y lo matarían. Entonces, por propio instinto de supervivencia. Él ha dejado atrás su familia, su mujer y sus 3 hijos, y como estos cosacos entraron arrasando el pueblo, él no tiene una seguridad completa que su familia haya desaparecido, pero sí bien lo sospecha. En este pueblo en donde él se encuentra, rige todavía un sistema feudal. Él está como esclavo, aunque las leyes de Polonia de esta época lo prohíben. La novela está basada, es una historia que se desarrolla durante el siglo XVII. Él vivirá rodeado de unos campesinos que viven en un sistema feudal donde el dueño le pertenece todo y todos tienen que dar cuenta a este dueño, pero que además no tienen ninguna cultura y es un pueblo muy primitivo. Tan primitivo pues que no se rigen de ninguna ley moral. Si tienen que matar, matan, si tienen que mantener relaciones íntimas delante de todos, lo hacen. Este chico, que es tan culto, esto le supone tal impacto que él decide refugiarse en su religión y empezar a recordar todos aquellos preceptos de la Torá que le pueden seguir manteniendo y conservando como persona su integridad, y lo que hace es aislarse de ellos. Se aísla hasta tal punto que la única persona con la que mantiene contacto es la hija del dueño, que de vez en cuando va a visitarlo y se lleva la leche de las vacas. También le trae algún alimento y con ella empieza a establecer una relación pues casi de amistad. Aquí Singer nos va a contar sobre la cultura judía, que él era un gran conocedor. Singer nació a principios del siglo XX y en 1904 y se murió en 1991, o sea, casi a finales de siglo. Él era de origen judío, había nacido muy cerquita de Varsovia y había también, como el protagonista, se había dedicado al estudio y era un gran conocedor de toda la filosofía clásica, de Aristóteles, Platón, de Schopenhauer, aunque realmente quien más había influido en Singer fue Spinoza. En el libro El esclavo, él nos va a dar una visión de lo que ha sido siempre el pueblo judío, un pueblo que en muchas ocasiones se ha pretendido borrar de la faz de la tierra. Como le ha pasado siempre desde sus orígenes, de la época de Moisés, cuando el pueblo judío era un pueblo esclavo, hasta incluso cuando el nazismo se desarrolló en Europa. A Singer le pilló el nazismo en plena florescencia y él tuvo que marcharse en 1935 a Estados Unidos.
Fruto de los amoríos que tuvo antes de marcharse, nació su único hijo. Él se lió con una mujer que era de origen ruso, que al final pues volvió a la Rusia comunista. Cuando a Singer le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1978, se lo dieron al único escritor de origen judío que escribía en yiddish. Él se empeñaba en escribir en yiddish, incluso cuando sus libros tenían que ser traducidos al inglés, los traducía él mismo. Tenía tal pasión por este idioma que incluso tradujo muchas obras importantes como La montaña mágica de Thomas Mann o como a Stefan Zweig, los tradujo al yiddish. Cuando los periodistas le preguntaban por qué se empeñaba él en escribir en una lengua que estaba muerta, él decía que a él las historias de fantasmas le encantaban y que los fantasmas seguro que estaban enamorados de las lenguas muertas y que seguro que los fantasmas, por lo tanto, hablaban en yiddish. En esta obra, Singer nos muestra la historia del pueblo judío, esta historia de persecución, de esclavitud, de supervivencia, y también nos hace reflexiones como por qué ellos nunca luchaban con esta situación o aparentemente no luchaban, se dedicaban exclusivamente a intentar sobrevivir. También nos muestra los dilemas de aquellas personas que quieren seguir su religión, pero que en la práctica diaria se encuentran con sus pasiones, con sus emociones, y esto les es muy difícil y cómo sufren por esto. Es cierto que lo conseguí por Wallapop súper barato, solamente me costó 3 euros, que muchos de vosotros me habéis preguntado si suelo comprar libros de segunda mano, y sí que compro algunos. Compro sobre todo aquellos libros pues, que me interesan muchísimo leer y que están descatalogados, que muchas veces me pasa. Por ejemplo, ahora mismo acabo de comprar también el de La Amortajada, de María Luisa Bombal, que hace unos meses estaba en las librerías y justo cuando he ido ahora a comprarla en septiembre había desaparecido, está descatalogado, y me metí en Wallapop y una chica pues me lo acaba de vender. Os recomiendo mucho El esclavo, os va a encantar y espero haber animado a que lo leáis y a que lo conozcáis también vosotros. El siguiente libro del que os quiero hablar es Jude el Oscuro, de Thomas Hardy, que se publicó en 1895. Thomas Hardy nació en el 1840 y murió en 1928 y nació en plena época victoriana y es un gran representante de lo que es el naturalismo, pero con claros tintes pesimistas. Es un gran experto de hacer muy buenos retratos psicológicos, tal y como los hace en esta novela. En Jude el Oscuro empieza desde que el pobre Jude, que es un chico pequeño, llevado a casa de su tía abuela cuando se queda huérfano. Esta lo recoge porque no tiene más remedio, pero siempre le está diciendo que su vida va a ser un auténtico fracaso, como fue la vida de sus padres y que él incluso no tenía que haber nacido. Imaginaros si eso no es el máximo del pesimismo. Es un gran amante de la naturaleza que quiere proteger cualquier ser vivo que se encuentre a su paso, y él empieza a encerrar un gran sueño. Y su sueño es salir del pueblo en donde se encuentra y llegar a una gran ciudad. Una ciudad que está muy cerquita de allí, que le muestra el maestro del pueblo. Este maestro va a influir profundamente en él y le va a hacer que él pueda ir creando sus sueños. Su sueño es estudiar y llegar a ser sacerdote, porque piensa que es la manera que tiene más fácil una persona sin recursos de llegar a ser un erudito. Así por su cuenta empezará a estudiar griego, estudia latín, pero como ve que por otro lado tiene que ganarse la vida, empieza a hacer restauraciones religiosas. Todo va medianamente bien hasta que se cruzan con él el amor. Thomas Hardy era un maestro no solamente de los retratos psicológicos, sino también de explicarnos muy bien cuál era el ambiente rural, el ambiente que se vivía. Y eso lo explica muy bien en Jude el Oscuro. Pero va mucho más allá. Jude el Oscuro es una crítica social muy profunda. Critica el hecho de que en aquella época solamente las personas que tenían recursos económicos podían dedicarse al estudio. Además, hace una reflexión muy importante que está muy dedicada a los jóvenes,
¿Qué es más importante? Intentar conseguir una profesión con la cual te puedas ganar la vida, asegurarte esto, o dejarte llevar por tus sueños e intentar pues ser un artista, ser escritor, ser poeta, o bien dedicarse a aquello que realmente tú piensas que has nacido. Y otra crítica muy profunda que hace en Luz del Oscuro es la crítica sobre el matrimonio, el por qué las relaciones entre hombres y mujeres siempre tenían que llegar a formalizarse, y muchas veces se hacía de conveniencia, o bien se hacía porque no tenías más remedio porque la mujer se había quedado embarazada. En fin, hace un gran análisis de las relaciones humanas. Esto además le valió una gran crítica la forma de exponerlo. Incluso una cosa que me gustó mucho en la propia novela es que los protagonistas empiezan a decir que llegará un momento en que las relaciones entre hombres y mujeres no tengan que seguir un convencionalismo social, y ellos mismos se dicen a sí mismos que con estos ideales son unos adelantados a su tiempo. La verdad es que esto me impactó mucho, porque es cierto, hoy día afortunadamente, al menos en los ambientes donde nos movemos nosotros, no hay tantos convencionalismos sociales. Todas estas exposiciones que hace Thomas Hardy en Luz del Oscuro le valieron una importante crítica, tanto que llegó a ser un autor que muchos admiraban pero que muy pocos leían. Como Thomas Hardy desde el principio, la poeta tuvo que dedicarse después de la publicación de Luz el Oscuro a la poesía para poder sobrevivir. Como el protagonista de la novela, él también se dedicaba a hacer restauraciones de tipo religioso. Era hijo de una cocinera, pero que le inculcó el amor a los libros y el amor a la literatura. Él fue autodidacta y así aprendió el griego. Esta novela es una novela súper impactante. A mí de verdad es que al final del libro me dejó muy tocada. Aún así, me ha encantado la forma de escribir de Thomas Hardy y tengo pendiente leerlo más, y voy a leer Lejos de mundanal ruido, y también quiero leer. Y la siguiente novela de la que os quiero hablar es Resurrección, de Tolstoy. Resurrección forma parte, bueno, de hecho fue la última novela que publicó, aunque tiene otros escritos posteriores que fueron publicados a título póstumo, que se llaman Confesiones. En esta novela se ve una clara diferencia con las otras novelas anteriores, por ejemplo, Karenina, y claro, se nota muchísimo. Siendo el estilo del autor siempre un estilo realista, otras novelas nos está mostrando cómo vivía la burguesía de su época. Sin embargo, en Resurrección, el sentido que tiene la novela es totalmente diferente. Es una resurrección de tipo moral, y nos va a mostrar que el protagonista va a ir evolucionando a lo largo de su vida y va a querer emprender una mejora desde el punto de vista moral. El protagonista es un príncipe que cuando es muy joven, pues como todos los jóvenes y más gente de mucho dinero, tiene muchos problemas de tipo moral. De manera que cuando se va a un verano a pasarlo al campo, a una de las casas de su familia, él conoce a una chica que es de origen humilde y se queda enamorado de ella. Katiuska era hija de una mujer soltera que andaba siempre por una casa en donde vivían dos solteronas. Esta mujer se queda embarazada en sucesivas ocasiones, siempre pierde a los niños a los que no pueden ni cuidar ni alimentar, hasta que tiene a Katiuska, que es una niña muy hermosa, y estas solteronas se enamoran de esta niña. De manera que ayudan a la madre a que la saque adelante para que sobreviva, pero al poco tiempo la madre muere y es adoptada por estas dos solteronas. Una de las solteronas está prendado con la niña y quiere pues cuidarla, la viste muy bien y le da educación. Pero la otra solterona dice que como la niña es de origen humilde, lo que tiene que aprender es a hacer las labores del hogar, a ser una buena doncella. De manera, por un lado es doncella, sabe servir y hacer todas las labores de la casa, pero por otro lado también tiene educación. Cuando se cruza su vida, siendo ella pues una cría, con el príncipe,
este encuentro amoroso va a tener muy graves consecuencias para ella. Sin embargo, para el príncipe pues va a ser un amor de verano y no va a tener ninguna otra consecuencia. Hasta que pasado ya muchos años se vuelven a encontrar. Se vuelven a encontrar porque él es nombrado parte de un jurado que van a juzgar a una mujer que está acusada de asesinato. Y mira tú por dónde, esta mujer es Katiuska. Entonces esto le va a impactar tanto, se va a dar cuenta de qué consecuencias tuvo aquel amor juvenil, que para él no había sido muy importante. Sin embargo, para ella sí que había tenido graves consecuencias porque había dado al traste con lo que era su vida. Todo esto va a hacer que el protagonista empiece a darse cuenta de qué supone ser mujer, ser además pobre, y sin embargo cómo él puede influir para que Katiuska no sufra las consecuencias de este juicio, porque él, precisamente por venir de una familia rica, de una familia aristocrática, puede influir en la sociedad. Esta novela es sobre todo una gran crítica social. Está criticando cómo la gente humilde es juzgada muy duramente por los pequeños o grandes delitos que pueda cometer, y sin embargo cómo la gente de alta posición no va a tener graves consecuencias para ellos pues los delitos que puedan cometer. La historia de este príncipe va a actuar como un alter ego del propio Tolstói, ya que Tolstói, pues cuando era joven, vivió una vida muy disoluta, se casa cuando ya tenía 34 años con la que fue su mujer Sofía, que tan solo tenía 18, y cuando se va a casar él coge y le da sus diarios para que vea con qué buena pieza se va a casar, porque él era un hombre que había vivido muchísimo y había corrido la vida. Pero aún así Sofía, la mujer de Tolstói, lo acepta y abandona su gran sueño de ser escritora. Es un ejemplo más de cómo un autor pudo beneficiarse de las grandes cualidades que presentaba su mujer para escribir, cómo pudo influirle a la hora de escribir novelas tan importantes como Ana Karenina, cómo le pudo ayudar en la construcción de estos personajes femeninos. A la misma vez le crió sus 13 hijos. Pero en una ocasión Sofía sí que se planteó darle la revancha, porque cuando él escribió Sonata a Krenzer, esto le molestó muchísimo a Sofía, porque detectó que ahí estaba hablando el autor de temas de tipo íntimo. Ella se tomó la revancha y escribió una novela a la que le dio el título de ¿Quién fue la culpa?, aunque nunca realmente llegó a publicarla. Ahora, sin embargo, sí que podemos encontrarla. De hecho, yo lo que me he propuesto es leer por un lado la novela de Tolstói, la sonata, y por otro lado leerme de ¿Quién fue la culpa?, y contrastar realmente cómo Sofía le va a dar la revancha al autor. Este autor estoy segura que todos lo conocéis, y ya sabéis que en su última época, que fue cuando hizo Resurrección, él había pasado por una grave crisis existencial. De hecho, cuando él tenía 55 años estuvo a punto de suicidarse. Y ahí fue cuando empezó a estudiar las religiones, se hizo un experto en los evangelios, a los que les hacía una interpretación muy propia, que le valió muchísimo la crítica de la Iglesia ortodoxa. También se dedicó a estudiar el budismo y el hinduismo. Esta novela, como en sus confesiones, tiene una influencia budista. Y el último autor del que os quiero hablar es de Nunzio Ordine, con dos títulos: Una pequeña biblioteca ideal y también La utilidad de lo inútil. Nunzio Ordine yo no lo conocía ni había oído hablar de él, hasta que el mismo 10 de junio saltó la noticia en los telediarios que acababa de morir el recientemente nombrado Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Entonces me metí en internet y empecé a interesarme por este autor. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi que era un profesor italiano de muchísimo renombre, que muchísima gente conocía? De hecho, en YouTube
ese mismo día pude escuchar una conferencia que dio en la serie que se llama Aprendemos Juntos del BBVA, y ahí pues me quedé enamorada de él. Me quedé enamorada de todo lo que dice, y al día siguiente me fui a la librería y me compré estos dos títulos: La utilidad de lo inútil y una pequeña biblioteca ideal. Primero publicó La utilidad de lo inútil, y aquí nos hace una reflexión de qué es lo que realmente separa al ser humano del resto de los animales. Y lo que realmente lo separa es comprender cuál es la utilidad de aquello que hace el ser humano que los animales no hacen y que sin embargo muchos califican de inútil. Por ejemplo, las artes, la literatura, la ciencia de base, la pintura, todo aquello que en principio no va a tener una importante remuneración económica. En este libro pues lo divide como en tres partes. En una primera parte nos habla de realmente cuál es la utilidad de la literatura, y es pues cambiarnos, hacernos cada vez más humanos, y ahí va a recomendarnos una serie de autores de una forma súper amena, porque nos saca cuáles son los autores y cuáles son las reflexiones que hace cada uno de estos autores. Nos va a nombrar a todos los autores clásicos importantes, como Ovidio, como Aristóteles, como Kant, como Cervantes, como Shakespeare, cómo ellos realmente han influido para que este mundo sea cada vez más humano. La segunda de las reflexiones que nos hace es sobre las universidades y sobre la enseñanza, y nos dice que nos podemos perder si solamente hacemos que nuestros hijos estudien cosas que luego puedan tener una buena repercusión económica para nosotros, para ellos y para la sociedad. Por ejemplo, va a desaparecer el estudio de las lenguas muertas, y llegará un momento en que si encontramos escritos súper importantes, nadie será capaz de traducirlos, con lo cual esto va a poder suponer una gran pérdida a la sociedad. Esto es un ejemplo que nos pone, como otros muchos. Y luego la tercera parte nos habla de la búsqueda de la verdad, y cómo buscando la verdad es como realmente se puede conseguir la sabiduría. Este pequeño tratado sobre la utilidad de lo inútil se podría muy bien continuar con unos clásicos para la vida, y cómo construirnos una pequeña biblioteca ideal. En los clásicos para la vida, Nuccio Ordine nos cuenta cómo él planteaba muchas de sus clases, y es que planteaba un tema que podría interesarle a sus alumnos, por ejemplo, el amor, y ahí se planteaban una serie de escritos, de novelas que podrían relacionarse con este tema, y de esta manera se hacía de una forma muy participativa y que a los alumnos les interesaba muchísimo. Por eso en los clásicos para la vida él primero nos pone un fragmento del clásico y luego nos pone una pequeña discusión o reflexión a las que nos puede llevar leer este clásico. El que desapareciera Nuccio Ordine en este mismo 10 de junio, pues la verdad fue una gran pérdida para la humanidad, porque este profesor de Calabria solamente tenía 65 años y podía habernos transmitido mucho más. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejáis siempre los leo todos. Por favor, no dejar de hacerlo, porque es lo que más me motiva para seguir con el canal. Y en esta ocasión sí que me gustaría que me recomendarais cuál es el libro que os acabáis de leer que más os ha impactado, o bien el que más os impacte de toda la vida. Gracias por estar ahí como siempre, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. La esencia de la literatura es la guerra entre la emoción y el intelecto, entre la vida y la muerte.